Hola a todas, espero que estén muy bien. Desde que había empezado a realizar estas lecturas, quería leer y proponerles el autor que me transfirió el impulso necesario para emprender este o esta especie de programa o de programas de formas digitales. Este autor es Mark Fisher y el día de hoy quería leerles un artículo de él. También quería que al leer a Mark Fisher proponerles iniciar una lectura y una reflexión en torno a Mark Fisher en relación o en lectura paralela con Antonio Escobar, principalmente porque ambos postulan y proponen conceptos post. Por un lado, Mark Fisher postula ese deseo post-capitalista y por el otro, Arturo Escobar postula un pensamiento del post-desarrollo, ¿no? De esta manera quiero proponerles esta lectura y traer hoy el artículo de Mark Fisher que se titula Viva el resentimiento. Este artículo quería traerlo principalmente porque en la discusión política siempre se entra a debate el uso del resentimiento social como parte del proyecto político del proletariado. Y considero que Mark Fisher da un panorama situado desde su contexto, pero a la vez confrontado, me refiero al concepto de resentimiento social, con fenómenos de la cultura contemporánea. Este artículo lo encuentran en el libro Fantasmas de mi vida, editado por Caja Negra, específicamente en la página 273. El artículo comienza con una cita de Owen Hatherley. Abro comillas. Una cosa que me gustaría intentar es reapropiar la noción de resentimiento, de lo que podría ser una acción miserabilista basada en el uno contra uno. La bizarra paz social de la Londres brasilificada, un lugar donde el crimen de pobres contra pobres ocurre a escasa distancia de los enclaves de los superricos, se basa en el declive de una particular forma de resentimiento. En lugar de despreciar, resistir o directamente odiar a los ricos que están entre ellos, se vuelven invisibles o se aspira a ser como ellos. El resentimiento es la fuerza que se rehúsa a dejar que las heridas sanen, que recuerda las viejas derrotas para algún día poder vengarse. En términos populares, es la delirante lucha de clases de la canción de Pulp, I Spy. En términos políticos, se trata de la nueva revolución como un fantasmagórico regreso de la antigua. Fin de la cita. En un posteo reciente en su blog, el periodista Owen Hatherley argumentó a favor del resentimiento. Paralelamente, uno de los momentos más destacados de las conferencias de Zizek en el Birkbeck Institute for the Humanities de la Universidad de Londres fue su audaz intento por hacer eso mismo, uno de sus más valiosos esfuerzos por invertir los principios ortodoxos de izquierda y tal vez del postestructuralismo. Reivindicar un cierto tipo de resentimiento no tiene por qué ser una maniobra anti-nietzscheana. Nietzsche, después de todo, no denunciaba el resentimiento per se, sino más bien el resentimiento negado. La culpa del esclavo es su mala sublimación de ese resentimiento. En lugar de admitir que codicia el poder y la fuerza de su amo, el esclavo pretende para sí mismo que es mejor ser pacificado, condenado. Un resentimiento que indujera al esclavo a levantarse y superar al amo ya no pertenecería a la moral esclava. El resentimiento es un afecto mucho más marxista que los celos o la envidia. La diferencia entre resentir la clase dominante y envidiarla
es que los celos implican un deseo por volverse la clase dominante, mientras que el resentimiento sugiere una furia hacia su posesión de recursos y privilegio. Un resentimiento que llevará solo a la inacción quejosa es ciertamente la definición misma de una pasión inútil, pero el resentimiento no tiene por qué terminar en impotencia. Efectivamente, mi experiencia en los sindicatos de profesores sugiere que es mucho más fácil motivar a los trabajadores apelando a sus sentimientos de resentimiento que apelar directamente a cualquier sentido innato de valor propio. El resentimiento al privilegio y a la injusticia es en muchos casos el primer paso hacia la confrontación de los sentimientos de inferioridad introyectados y dados por sentado. Sí, ¿por qué deberían ellos llevarse más que nosotros? He citado en varias oportunidades las importantes observaciones de Jameson acerca de la clase y la experiencia de inferioridad. No me disculpo por repetir este fragmento. Entre comillas, la conciencia de clase, escribió, gira antes de nada en torno a la subalteridad, es decir, en torno a la experiencia de inferioridad. Esto significa que las clases bajas llevan en la cabeza convicciones inconscientes acerca de la superioridad de las expresiones y de los valores de las clases dirigentes o hegemónicas, que al mismo tiempo transgreden y repudian de formas ritualistas y social y políticamente ineficaces. Fin de la cita de Jameson. A menos que el resentimiento sea confrontado, cualquier afirmación corre el peligro de volverse una afirmación inconsciente de la propia posición inferior y subordinada. La afirmación acabará precisamente como una transgresión ritual, social y políticamente ineficaz, como una puesta en escena que deja intacta la estructura de clase. La voluntad de volverse más, entre comillas, no soy nada y debería hacerlo todo, cierro comillas, se convierte en una defensa de lo que uno ya es. My defense become fences. Mis defensas se convierten en barreras. El resentimiento no reconocido se mantiene como el motor libidinal dominante en la experiencia de inferioridad, y nada expresa mejor este fenómeno que el hip hop. El realismo capitalista como lotería social y espectáculo caricaturesco, con los machos solitarios en sus penthouses, enfrascados en una especie de resentimiento del resentimiento. Entre comillas, ¿por qué no nos dejan disfrutar de nuestra riqueza en paz? Es atinado que Owen invoque a Tricky al hablar de este tema. Su disco Premillennium Tension encaja en la larga tradición de desilusión de la clase trabajadora con la parafernalia del éxito pop. Las líneas de Christian Sands, que cita Owen, I'll master your language, dominaré tu lenguaje, seguidas por And in the meantime I'll create my own, y mientras tanto crearé uno propio, resonarán con cualquiera que se proyecte más allá de la clase subordinada o con cualquiera que desee escapar de esa subordinación. Tricky Kid cuenta lo que pasó cuando Tricky logró su objetivo. Es al mismo tiempo su versión de hombre que alardea. Entre comillas, I lived the life they wish they did. Now they call me superstar. Vivo la vida que ellos desearían vivir. Ahora me llaman superestrella. Y el registro de su repulsión frente a lo que ve en la cima. Coke in your nose. Cocaína en tu nariz. La repulsión por el regocijo de la clase dominante se desdobla como autorrepulsión, ambas deslizándose en una manía religiosa. La dislocación de clase nunca sonó tan psicótica. Desafortunadamente, Tricky no pudo resolver las contradicciones que su éxito produjo. ¿Cómo iba a poder? ¿Cómo podría cualquier individuo? Es precisamente en esta afirmatividad obligatoria con la que insiste la cultura contemporánea en la que podemos encontrar el costado nocivo del resentimiento. Tomemos por ejemplo el popismo. Hay una dimensión de clase muy definida en mi rechazo al popismo. El popismo pareciera implicar la reelaboración de un set de complejos de la clase dominante, una señora de alta sociedad que se permite disfrutar de placeres prohibidos. Debería gustarnos la música clásica, pero a nosotros nos encanta el pop. Para aquellos que no fuimos criados en la alta cultura, continúa Fisher,
El llamado del popismo a mostrarse siempre entusiastas frente a la cultura de masas es bastante similar a que te digan, tus superiores de clase, por supuesto, que te contentes con tu lote. A partir de esta reelaboración de sus propios resentimientos, lo que el popismo nos quita es nada más y nada menos que el derecho de las clases subordinadas a sentir el resentimiento. Por contraste, la importancia de alguien como Dennis Potter o algo como el post-punk fue que estos dieron acceso a aspectos de la alta cultura en un espacio que deslegitimaba la exclusividad y el privilegio de la alta cultura. El espacio utópico que abrieron era uno en el cual la ambición no tenía por qué terminar en asimilación, donde la cultura de masas podía tener toda la sofisticación e inteligencia de la alta cultura, un espacio que apuntaba a acabar con la presente estructura de clase, no a invertirla. Owen tiene razón. El resentimiento es una respuesta apropiada a la degradante y degradada versión de la cultura popular que hoy nos sirven las élites de Oxford y Cambridge. Resentimiento versus desprecio y condescendencia. Resentimiento y descontento. El comienzo de la resistencia contra la positividad obligatoria del realismo capitalista. Considero que este es uno de los textos, ya finalizada su lectura, que aportan a encontrar los orígenes de los motivos que me llevaron a realizar estos trabajos digitales. Quería traerles este texto y proponerles la lectura simultánea, esa lectura dialógica entre Arturo Escobar y Mark Fisher, para continuar reflexionando sobre las ideas que nos dejó este autor y traerlas a el contexto del sur global para poder interpretarlas y someterlas a la crítica que nos permita pensar en los fenómenos y cambios políticos.